Con el uso de las tolerancias geométricas basados en la norma europea ISO 1101, con frecuencia resulta necesario utilizar los símbolos de plano de orientación. Estos símbolos son cualquiera de los que se muestran aquí abajo en la pantalla. ¿Por qué es necesario utilizar estos símbolos? En ciertos momentos vemos la necesidad de dar una información con más precisión de cómo queremos controlar la zona de tolerancia. ¿Y cuáles son estos casos? Bueno, podríamos hablar de una zona de tolerancia formada por un par de planos envolventes, ya sea a un eje, por ejemplo, al eje de un cilindro, al eje de un cono, o un par de planos envolventes, también podría ser al centro de una sección circular. Entonces, nosotros necesitamos definir con precisión esos planos envolventes que definen la zona de tolerancia, estarían orientados contra qué datums. Entonces, para eso vamos a necesitar ocupar cualquiera de estos símbolos que significan control con plano de orientación. Otra posibilidad sería donde nosotros estamos ocupando una zona de tolerancia cilíndrica y para ello estamos controlando la localización u orientación bueno, realmente sería la localización de un centro de una sección circular. Sin embargo, la zona de tolerancia debería de estar orientada con respecto a ciertos datums. Aunque sea un cilindro, necesitamos definir cómo se va a orientar ese cilindro, dentro del cual va a poderse mover o podría estar libre, digamos, el centro de la sección circular que quisiéramos controlar. Y en general podríamos decir que cuando queremos nosotros definir una zona de tolerancia que va a estar relacionada de manera muy específica o muy particular a ciertos datums, entonces de igual manera vamos a necesitar utilizar los símbolos de planos de orientación, cualquiera de estos que estamos visualizando. Para poderlo explicar de una manera mucho más clara, porque con palabras esto es pues muy difícil de entender, vamos a hacer uso de ciertos ejemplos gráficos. Aquí queremos controlar esta parte, supongamos que es la parte de un diseño, de un dibujo que nosotros ya tenemos y quisiéramos controlar el paralelismo del eje superior con respecto al eje inferior. Eso es lo que dice esta parte del marco de control. Vean que la zona de tolerancia dice 0.1, 0,1 diríamos allá en Europa, no tiene el símbolo diámetro. O sea, quiere decir que a este eje no lo vamos a envolver en una zona cilíndrica, sino en un par de planos paralelos. Ahora la pregunta es, ¿esos planos paralelos cómo están orientados? Bueno, este símbolo nos va a dar la información, nos va a decir que la zona de tolerancia deberá de estar orientada de manera paralela al datum B. Ah, ok, entonces quiere decir que nosotros necesitamos definir un par de planos paralelos separados punto uno, ¿verdad? Pero que ellos estén paralelos también al datum B. El dibujo de abajo es lo mismo que el dibujo de arriba, nada más que esto está en una representación de 3D, pero es exactamente la misma información. Ahora, esto que está a la izquierda está representado gráficamente mediante el dibujo que estamos marcando aquí a la derecha. ¿Qué vemos en este dibujo? Bueno, primero, el eje que yo quiero controlar, necesitaríamos derivar los puntos medios, que sería, digamos, a manera de ejemplo, una nube de puntos medios extraídos de esta superficie cilíndrica en toda su profundidad. Entonces, esos puntos medios pues serían todos estos. ¿Ok? Ahora tenemos el datum de control de paralelismo de estos puntos medios sería precisamente el datum A, que sería el eje del agujero de abajo. Entonces, este sería el datum A, precisamente como lo marca aquí esta tabla. Ahora, la zona de tolerancia de punto 1 sería paralela al datum B. Necesitamos entonces generar respecto al plano datum B, que sería el plano inferior, que aquí estaría representado por esta superficie plana, necesitaríamos generar un par de planos paralelos cuya separación T, ¿verdad? Sería de 0,1 o 0.1. La explicación con detalle la tenemos aquí. Dice, la línea media extraída, o sea, la línea media derivada del eje controlado, que es donde tengo acá el cursor, estará contenida, o sea, estos ejes o estos puntos centrales estarán contenidos dentro de dos planos paralelos separados punto uno, los cuales tienen que ser paralelos al eje datum A.
tienen que ser paralelos al eje datum A, ¿ok? Los planos que limitan la zona de tolerancia son paralelos al plano datum B. Esta información lo dice este símbolo, que es el plano de orientación. El plano de orientación tiene que ser paralelo, bueno, la zona de tolerancia de orientación tiene que ser paralela al plano datum B, ¿ok? Dice aquí, los planos que limitan la zona de tolerancia son paralelos al plano datum B. ¿Cómo se especifica en estos símbolos? ¿Ok? Bien, ahora, el datum B es un datum secundario al datum A. Por razones didácticas, nosotros hemos omitido aquí los controles de localización o posición para ambos ejes, pero aún así estos controles deberían de existir ya en un dibujo práctico real. Ahora, la interpretación de la zona de tolerancia T, es decir, la de punto 1 que es paralela a B, dice lo siguiente: cualquier punto medio podría estar, digamos, en la parte frontal de la pieza, en la parte frontal, podría estar justamente sobre el plano inferior y quizás en la parte posterior del agujero hasta atrás, ese punto medio podría estar desviado hacia la parte superior una distancia t. Entonces todos los puntos que yo pueda derivar a lo largo de este eje pues deben de estar dentro de estos dos planos. Digamos, como en este ejemplo, en el caso extremo, podría estar en la parte frontal, en caso extremo, en la parte inferior, y en la parte posterior de la pieza, o sea, el fondo del agujero, podría estar en la zona superior. Pero también podría ser al revés. En la parte frontal podría estar el punto medio en el plano superior de la zona de tolerancia, y en el fondo del agujero, o sea, en la parte posterior de la pieza hasta atrás, el eje del agujero podría estar en el plano inferior una distancia t. Siempre y cuando todos los puntos medios estén dentro de estos dos planos paralelos separados una distancia no mayor de t igual a 0,1, pues entonces cumpliríamos con esta especificación. Un segundo ejemplo sería el siguiente. El dibujo es exactamente el mismo, la pieza es la misma, pero hemos cambiado este símbolo. En lugar de paralelo, pusimos perpendicular. ¿Qué quiere decir? Queremos que el eje del agujero superior, aquí donde tenemos el cursor, sea paralelo con una tolerancia prismática, o sea, definida mediante planos envolventes de 0,1 con respecto al eje datum A. Quiero que este eje sea paralelo a este otro eje. Sin embargo, queremos que la zona de tolerancia que define estos dos planos separados punto 1 quede perpendicular al plano datum B. Entonces ahora la zona de tolerancia estará perpendicular al plano datum B, que sería este donde estoy marcando con el cursor. Esta línea sería el datum A, este plano sería el datum B, y todos los puntos medios que yo pueda derivar del eje superior pues deben de estar contenidos dentro de dos planos que son perpendiculares al plano datum B. Haciendo una analogía con el ejemplo anterior, podríamos suponer que en el plano frontal de la pieza quizás el eje esté desviado hacia la derecha y en el plano posterior el eje estuviera desviado hacia la parte izquierda una distancia t, o al revés. En el plano frontal el eje podría estar desviado hacia la izquierda y en el plano posterior de la pieza, es decir, al fondo del agujero, el eje podría estar desviado hacia la parte derecha una distancia t, de manera tal que todos los puntos medios pues deben de estar finalmente contenidos en toda la profundidad de la pieza, es decir, a lo largo de todo el eje, deberían de estar contenidos dentro de un par de planos que son paralelos entre ellos, separados una distancia t de 0,1, 0,1, pero que a la vez estos planos son perpendiculares al plano datum B. Entonces, esta es la interpretación de este símbolo, que sería el control de planos de orientación. Bien, ahora, otro ejemplo más podría ser el siguiente, siguiendo la analogía de la misma pieza. Estamos hablando que el eje superior es paralelo con una tolerancia de punto 1. Esto significa, al no decir diámetro, recuerden cuando empezamos el video, que la zona de tolerancia es prismática, es decir, no es cilíndrica, y con esa tolerancia sería paralelo este eje al datum A. Pero también tendrían que tener una tolerancia un poquito más abierta, también de paralelismo contra el eje datum A, pero de punto 2.
Ahora, ¿qué diferencia hay? Quiere decir que la tolerancia de punto 1 que tenemos está orientada de manera paralela al datum B. Quiere decir que la tolerancia de punto 1 está definida mediante un par de planos orientados de forma paralela al datum B. Y la tolerancia de paralelismo de punto 2, que también está definida mediante una zona de tolerancia prismática, estará orientada de forma perpendicular al datum B. Entonces la tolerancia de punto 2 estará orientada de manera perpendicular al datum B. Si me escuchan por allá en Europa, una disculpa, acá en México acostumbramos a decir 0.2, 0.1, yo sé que allá ustedes dicen 0.2, 0.1, pero bueno, creo que estamos entendiendo a lo que nos estamos refiriendo, ¿ok? Bien, ¿qué dice el texto? Dice, sobre la base de la especificación, la línea media, o sea, todos estos puntos de la parte central del eje extraído de la superficie cilíndrica del agujero superior, estará contenida entre dos pares de planos paralelos, dos pares de planos, este par de plano y este otro par de planos paralelos, que sean paralelos al eje de referencia A y estarán separados 0,1, 0,2 respectivamente. Ahora, las orientaciones de las zonas de tolerancia se especifican con respecto al plano de referencia B, se especifican con respecto al plano de referencia B mediante los indicadores de planos de orientación, este y este, ¿ok? Los planos que limitan la zona de tolerancia de 0.2, esta de aquí, tienen que ser perpendiculares, ¿verdad? Son perpendiculares al plano datum B, ¿ok? Entonces, los planos que limitan la zona de tolerancia de 0.2 tienen que ser perpendiculares, como se ve aquí, al plano datum B. Los planos que limitan la zona de tolerancia de 0.1, estos tienen que ser paralelos, estos dos tienen que ser planos paralelos al plano datum B, como indican aquí los indicadores de planos de orientación. Entonces, aquí ya llevamos 3 ejemplos. Vamos a ver uno más, que aquí cambia el símbolo. Nos está diciendo, la especificación es bastante similar. Se trata de dos ejes, de dos agujeros. El superior estará controlado en paralelismo con respecto al eje inferior, pero ahora, bueno, claro, la zona de tolerancia sigue siendo prismática, o es decir, estará definida por un par de planos paralelos, no mediante un cilindro. Pero ahora, decía yo, la orientación que vamos a darle a la zona de tolerancia, es decir, a estos dos planos envolventes separados punto uno, ¿verdad? Estará con respecto a un ángulo básico, que aquí lo tenemos indicado, con una letra alfa, puede ser un valor cualquiera, ¿verdad? Respecto al datum B. Quiere decir que si obtenemos el datum B, podemos hacer un giro de alfa grados en este ejemplo, ¿verdad? Y de esa manera hacemos sobre el datum B un giro de alfa grados y ahí tendríamos la orientación de los dos planos separados T, que sería punto 1. Entonces, de esta manera estamos nosotros definiendo una zona de tolerancia a un ángulo básico respecto al datum B, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos hablando de esta es la zona de tolerancia, este es el datum B y este es el eje datum A, es decir, es el eje del agujero inferior. La línea media extraída, o sea, todos los puntos que yo pueda extraer de este eje, estará comprendida entre dos planos paralelos separados T, es decir, 0,1, 0.1, y a la vez el eje va a ser paralelo al datum A. O sea, el eje que se derive aquí, pues tendría que seguir siendo paralelo a este eje de abajo. Pero los planos que vamos a generar para controlar, ¿verdad? La orientación de punto 1, ¿verdad? Tendrían que estar localizados a un ángulo alfa, ¿verdad? TED es una dimensión teóricamente exacta. Estamos hablando en el lenguaje de ISO 1101, pero en el lenguaje de ASME sería equivalente a decir a una dimensión básica, ¿ok? Siempre va a estar encerrada en un rectángulo. Con respecto al plano datum B. Entonces, estos planos están a un ángulo alfa respecto al plano datum B, como lo muestra el dibujo que tenemos aquí en una vista ortogonal. El datum B secundario, el datum A. Ya hemos dicho que por razones didácticas omitimos aquí el dibujo, el control de localización o posición de los ejes para no desviar la atención de lo que estamos queriendo explicar con los planos de orientación en este caso. ¿Ok?
Bien, otro ejemplo. Aquí vemos una pieza esférica, diámetro esférico de tal dimensión, lo que sea. ¿Verdad? Esta es una pieza cónica. Aquí tenemos un diámetro básico, un ángulo de cono básico y donde el ángulo de cono me da una dimensión básica de 40, de ahí hacia arriba yo tengo una distancia de 30 para definir este plano medio, y con este plano medio aquí tenemos justamente la posición verdadera. Sobre esta posición verdadera, nosotros vamos a controlar precisamente la localización o posición de este punto de una pieza real. Primero vamos a hacerlo con una tolerancia prismática de 0.1 o 0,1. Repito, prismática se refiere a planos envolventes, planos paralelos, entre ellos envolventes al centro de esta sección circular. Esta sección circular está definida de manera básica, ¿verdad? Con respecto a la configuración del cono. Entonces, con esta sección circular voy a generar un par de planos envolventes separados punto 1, los cuales tienen que ser perpendiculares al datum D. El datum D es el eje que se deriva de esta superficie cónica. Entonces, este eje que estamos marcando aquí, todo este eje es el datum D, como lo muestra aquí. Entonces, yo quiero hacer un par de planos separados punto 1 que queden perpendiculares al datum D. Entonces, para esta zona de tolerancia, voy a hacer un plano superior, un plano inferior, separados una distancia t de 0.1, y observen que estos dos planos son perpendiculares al eje datum D, como lo dice aquí el plano de orientación para el marco de control superior. Ahora tenemos un marco de control inferior, también de posición, y aquí nos está permitiendo generar una zona de tolerancia circular o cilíndrica de diámetro 0,02, perdón. ¿Ok? Entonces vamos a generar, ¿verdad? Para este centro, le estamos permitiendo moverse hacia arriba y hacia abajo, pero ahora en dirección horizontal lo vamos a limitar ese movimiento mediante un cilindro de diámetro 0,02. Entonces aquí tenemos D es el diámetro de la zona de tolerancia cilíndrica, que esto que está aquí representado de aquí a acá, esto es exactamente un cilindro, y de aquí a acá son un par de planos envolventes. Estos dos planos envolventes, repito, son perpendiculares al eje datum D, como lo muestra este símbolo de plano de orientación. Y este cilindro es completamente paralelo al datum D, como lo muestra este otro símbolo de plano de orientación. Pues bien, de esta manera, pues nosotros podríamos estar identificando o definiendo cómo serían las orientaciones de ciertas zonas de tolerancias que se pueden generar. Estas zonas de tolerancia pueden ser planos envolventes o puede ser también un cilindro envolvente, siempre y cuando estemos controlando la localización y orientación de líneas medias, o sea, de ejes o planos medios, pero también de centros. Entonces, cualquier eje, cualquier centro, cualquier línea media puede ser controlada de manera muy explícita, muy clara, definiendo los planos de orientación. Bueno, espero que te haya gustado este video, que te sea de utilidad. Hay otro video anterior a este, lo voy a dejar en la cajita de comentarios para que lo puedas relacionar. El otro video es un tema similar a este, nada más que se llama plano de intersección. También es tema de ISO 1101, y pues son cosas que se están utilizando hoy mucho en las normas europeas. Bien, te dejo hasta aquí. Mi nombre es David Ricardo, calidad de productividad global, Escolarium Academia Online. Si te gustó este video, si te es de utilidad, suscríbete al canal, compártelo, dale un like para que el algoritmo de YouTube también pues entienda que esto es algo que a la gente le está sirviendo, que le está siendo de utilidad y que lo puedes compartir con varios compañeros. Me despido de ti. Muchísimas gracias por estar en este video. Hasta luego. Gracias.